Y entonces voy a hacer algo que hemos aprendido del maestro José Carlos Escudero. Vamos a pasar a modo de título algunas cuestiones, pero en primer lugar quiero agradecerle a la Federación Argentina de Médicos Generalistas que en este 33 Congreso, por primera vez, puedo participar en un Congreso de los Médicos Generalistas y exponer algunas de las ideas que venimos trabajando sobre salud de los trabajadores. La hoja de ruta de la intervención que yo preparé arranca por puntualizar tres cuestiones centrales desde la medicina social, la epidemiología crítica, la salud colectiva, de cómo se aborda, cómo hemos abordado la problemática de la salud de los trabajadores y fundamentalmente cómo desde ese marco teórico hemos estructurado nuestra práctica docente, investigación política y profesional. Después voy a tratar de hacer un recorrido de cómo las políticas neoliberales han reestructurado el mundo del trabajo y cómo eso se refleja en la cuestión de la salud de los trabajadores. Quiero provocar una reflexión en este ámbito que parece la Bombonera y uno jugando con el equipo de Central actual de visitante, en el sentido de tener que enfrentar en el templo del modelo médico hegemónico, poner un modelo alternativo en materia de salud de los trabajadores y que a veces estamos acostumbrados a ganar de visitante. Quiero provocar en el sentido de esos cambios y la reestructuración de los procesos de trabajo y el modelo neoliberal generan cambios profundos en el trabajo del médico generalista, del médico de hospital y del médico de atención primaria. Y hay un punto de encuentro ahí que van a ver entre las necesidades de los médicos y los trabajadores. Por eso esta ponencia se llama Salud y Trabajo, la medicina general guión del trabajo, porque hay muchas cosas de que a los médicos generalistas le pasa lo mismo que a los médicos del trabajo, los médicos y los trabajadores, porque esa relación a veces se olvida. Quiero empezar con esta frase de nuestra querida maestra que sitúa el título de este congreso, que es Retorno a la fábrica para descifrar la realidad, salida del hospital para entender la enfermedad. Estas fueron las condiciones que permitieron retomar la exploración de la relación salud-trabajo a fin de comprender el carácter social del proceso salud-enfermedad. Hay una síntesis magistral en este libro que es La salud de la fábrica, diría uno de los libros inaugurales de la salud colectiva, por allá por el año 1988 se fue escrito, publicado en el 89. Tres ideas centrales en el marco del movimiento de la salud colectiva que constituyen la base de un nuevo paradigma en salud de los trabajadores. En primer lugar, el papel central del proceso producción-consumo, es decir, de la reproducción social en la determinación de la salud-enfermedad-atención. Segundo, las estrategias metodológicas de participación activa de los sujetos sociales en la investigación de sus propias condiciones y trabajo de salud como base de producción de ciudadanía, sujetos autónomos, empoderamiento de los sectores populares, en nuestro caso, de los trabajadores. El método que aplicamos en la materia del análisis de la salud de los trabajadores de ingenuo no tiene nada. Es un método para el empoderamiento y para poder pasar a dirigir los trabajadores de manera autónoma el proceso de producción y su proceso de trabajo
de esa manera de liberarse de la explotación, rescatar la autonomía y liberar a la sociedad. Y tercero, el aspecto práctico, concreto, que hace que este paradigma no sea una cuestión academicista, y es el desarrollo y gestión de los programas de monitoreo estratégico en salud y trabajo como un instrumento de pasaje de investigación y de la capacitación a la acción transformadora. Tres cuestiones simultáneas, y cuando esto logra ser aplicado y autoaplicado por los trabajadores, genera autonomía, genera poder y favorece la transformación. Muy breve, desde el año 1995, de la década del 90, se produce y comienza la expresión más acabada, o comienza a desarrollarse el modelo neoliberal en Argentina, que lo inaugura el menemismo, que ya venía de antes. Pero el ataque brutal a las conquistas de los trabajadores comienza ahí, y el tema de la salud de los trabajadores, con la reforma de la ley de riesgo, con la nueva ley de riesgo del trabajo que se impuso en el año 95 y comenzó a aplicarse en el año 96, formó parte de ese conjunto de leyes que atacaron cada uno de los derechos de los trabajadores y llevaron a la flexibilización laboral y al desastre. Quiero compartir con ustedes una producción que arranca en el año 97, que está publicado este artículo en la revista Cuadernos de Salud Pública. Ahí decíamos que los cambios operados en las relaciones laborales, que al estudiar el problema salud, enfermedad, trabajo, es necesario dirigir la mirada a tres aspectos o esferas en las cuales se manifiesta: los cambios operados en las relaciones laborales, los procesos productivos y el marco jurídico que las sostiene. Los datos de la realidad que dan cuenta de la forma que los cambios en el mundo del trabajo se expresan en los niveles de salud y enfermedad. Como no voy a terminar, una de las penúltimas por allá atrás de la diapositiva muestra la encuesta que todavía no se publicó de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que se hizo en el año 2007, sobre cómo visualizan los trabajadores en la Argentina el sistema de riesgo del trabajo actual y su salud. Yo la denomino a esa encuesta el pez por la boca nueve, porque si uno lee desde esta perspectiva esos datos, se da cuenta que el modelo neoliberal no tiene futuro y que todo lo que dicen es mentira. Y las producciones teóricas en materia de investigación para poder seguir trabajando. Entre el pasaje del gobierno de la democracia social, del gobierno democrático nacional de la década del 2003 al 2015 y la instauración del modelo neoliberal, hemos escrito esto. Es decir, ahí hemos quedado en el año 2015 entre las tareas que quedaron pendientes y la restauración neoliberal. Eso es número 1 de la revista Soberanía Sanitaria. De ahí rescaté estas dos cosas. En la restauración neoliberal, para el bloque de poder hegemónico que está representado por el gobierno de Macri y el radicalismo, la reforma laboral, la previsional y el ajuste en el gasto público son los mecanismos que le garantizan cumplir sus objetivos, acentuar la distribución regresiva del ingreso y restaurar en todos los órdenes de la vida el sistema neoliberal. Y la restauración neoliberal no se restringe solo a lo económico, influye en los aspectos ideológicos y culturales y el modo que nos vinculamos con la gente para atender su salud en el hospital, en el centro de atención primaria, en el consultorio y donde sea. Las tareas que quedaron pendientes, lamentablemente durante los años del gobierno, ya sea por un compromiso asumido por una debilidad política en el marco de las alianzas, en particular con la Unión Industrial Argentina, no se logró derogar la ley de riesgo del trabajo,
modificar la ley de higiene y seguridad que viene de la época de la dictadura, ni estatizar las aseguradoras de riesgo de trabajo como se hizo con las AFJP. Y esto permitió a las compañías de seguro acumular ganancias fenomenales durante el periodo y mantener una cuota de poder que hoy ejercen en su totalidad y que por ahí desde el 2003 al 2014, 2013, en algo logramos limitarla. Luego, en el número 4 de la revista Soberanía Sanitaria escribimos esto: medicina del trabajo, médicos posverdad en tiempos de neoliberalismo. Y ahí analizamos dos cuestiones: el proceso de restauración neoliberal y la reconfiguración y reestructuración del mundo del trabajo. Quiero también anticiparme a decirles que esa reconfiguración y reestructuración del mundo del trabajo es lo que nos permite transitar hoy en la etapa que el pasaje del capitalismo industrial y financiero a lo que se denomina el capitalismo cognitivo. Y el capitalismo cognitivo lleva implícito el trabajo inmaterial, y en el trabajo inmaterial tenemos que encontrar fundamentalmente el trabajo nuestro junto al trabajo de los docentes. Y esto tiene y genera, en relación a las condiciones y a lo que se conoce como condiciones y medio ambiente de trabajo, características y exigencias y procesos deteriorantes muy particulares. Y todo esto está oculto y no lo vemos, y es necesario profundizar y analizarlo. Junto con las medidas económicas, porque lo primero que hace Macri cuando sube al gobierno, plantea la reforma de la ley de riesgo del trabajo, acusando a los trabajadores de faltadores, litigantes y, por si era poco, para seguir estigmatizando, de faloperos, porque eran los tres principales problemas que tenían los trabajadores en relación al sistema de salud, el sistema de riesgo del trabajo en relación a los trabajadores. Había que resolver el ausentismo, los juicios y la falopa para poder garantizar un mayor índice de acumulación de ganancias del capital. Y por eso fue la primera de las reformas. Y ahora siguen peleando e intentando reformar todo el sistema laboral y no lo logran a través de las leyes, sí lo logran a través del ajuste, sí lo lograron licuando el salario a través de la devaluación e imponiendo nuevas formas de trabajo, como vamos a ver, como ya planteó también Miriam en su momento, es decir, la uberización del trabajo, el emprendedurismo. Y lo que nosotros los médicos, y en particular ustedes, los médicos generalistas, van a empezar a vivir, es decir, ese trabajador que deja de ser un trabajador del Estado para pasar a ser un monotributista. Ya muchos de nosotros, en el trabajo que hacemos, somos monotributistas y estamos dentro de lo que va a ser la última parte, si es que llego, de la caracterización de lo que es hoy el trabajador neoliberal. Por suerte, Miriam ya algo adelantó en este sentido. La desaparición del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, va a tener un gran impacto en las condiciones de trabajo de los médicos generalistas. No solo porque esto prepara el camino para abrir paso a la cobertura universal de salud. Y la cobertura universal de salud no es solo la privatización, generar en lo público un espacio más de acumulación para el capital privado que hoy tiene, y las aseguradoras que tienen puestos sus ojos, sus plata, sus pies, todas sus manos, sus garras en ese espacio para acumular ganancias en el sector. Esto va a traer un debilitamiento, un cambio en las relaciones laborales y un cambio en la relación con nuestro objeto sujeto de trabajo. Porque ¿quién es nuestro objeto de trabajo del trabajador de la salud? Y ese es un tema fundamental.
La relación del trabajador con su objeto de trabajo es un tema fundamental. Ya estaba planteado por Marx en los manuscritos de 1848, ¿no? Cuando analiza trabajo y alienación. Y entonces, cuando nuestro objeto de trabajo es otro sujeto, es un sujeto sufriente, enfermo, que viene a nosotros en busca de nuestro conocimiento para restablecer o para encontrar o para poder transitar su vida cercano al polo de la salud y no en el polo de la enfermedad, nosotros aplicamos ahí lo esencial de nuestra fuerza de trabajo, que es nuestra fuerza de trabajo intelectual, más las herramientas, y estamos colonizados por el capitalismo cognitivo que tiene hoy en la industria tecnofarmacéutica el sector más importante de acumulación de capital a nivel global. Y nosotros somos trabajadores ahí. Y la comunidad es parte de nuestro objeto de trabajo, sobre todo el médico generalista. Y los trabajadores son parte de nuestro objeto de trabajo como trabajadores de la medicina laboral. Y entonces esta reforma que empieza con la enunciación de la CUS y con una serie de medidas que lo van acompañando, de hecho, en la modificación de nuestras relaciones laborales, generan cambios muy importantes en las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Por lo tanto, creo que los médicos generalistas deben discutir, y todos los médicos debemos discutir, qué hay de nuevo en nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo en la era del trabajo inmaterial y el capitalismo cognitivo. Somos menos que esclavos, porque al esclavo por lo menos se le da de comer, pues trabajamos de manera gratuita para la tecnología y para la industria del medicamento. No invierten un solo peso en pagar nuestra fuerza de trabajo. O la paga el Estado o la paga el paciente. Y ellos acumulan ganancias a través de nuestro trabajo. Y entonces, en descubrir lo nuevo en las relaciones de trabajo y descubrir lo nuevo de cómo se produce nuestro conocimiento y de qué manera llega y cómo lo transmitimos, para mí está en el corazón de descubrir lo más importante de la relación trabajo y salud de los médicos generalistas y de qué manera nosotros nos tenemos que reapropiar para potenciar los procesos saludables que hay en el proceso de trabajo y entonces como trabajadores de la salud transitar más cerca del polo de la salud que del polo de la enfermedad mental a la cual nos está arrinconando el neoliberalismo. Hablar del neoliberalismo, de lo que estamos viviendo, es un poco esto que dice ahí, ¿no? Esta película ya la vi, así que vamos a cambiar de canal. Quedan 5 minutos. Okay. Bueno. Estudien esto del capitalismo cognitivo, es sumamente interesante. A nosotros con Gil y otros compañeros, estando en el Foro Social de Bahía de este año, tuvimos la oportunidad de escucharlo a Mario Hernández y aprender y hacer una síntesis de nuestro pensamiento ahí con él entre trabajo inmaterial y capitalismo cognitivo. Ahí tienen ustedes el sufrimiento, lleva al burnout, la depresión, el estrés, el moving, el karoshi, y esto es lo que afecta hoy fundamentalmente a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, a todos aquellos que trabajan con su intelectualidad. Esto sí me parece importante. Esto es lo nuevo, nos lleva a que los médicos generalistas, como los médicos del trabajo, a ser un trabajador neoliberal en el contexto del emprendedurismo y la uberización, y nos coloniza toda la vida, el momento de la producción, el momento del trabajo, pero los coloniza el momento de la reproducción social, nos invade la vida familiar
nos invade la recreación, nos anula la capacidad de vincularnos con nosotros, porque se establece no a través del vínculo humano, sino a través del vínculo de los dispositivos. Y como decía ayer y antes de ayer en Rosario Boaventura, es necesario, si queremos un proyecto emancipatorio, volver a la oralidad de las relaciones humanas y entre nosotros, recuperar el contacto con el otro. Es la mejor terapéutica preventiva y de promoción de la salud frente a lo que denominamos con Marité Colovini, cuando analizamos y estudiamos e investigamos trabajo inmaterial como cuestión nueva, esto que ella denomina las enfermedades del existir. Lean el artículo, googleenlo y entérense de qué hablamos en ese aspecto. Sobre condiciones y medio ambiente de trabajo del médico generalista, lean el próximo número de la revista Soberanía Sanitaria. La compañera Mariana Leidy, egresada de nuestra carrera, hizo un excelente trabajo en la ciudad de Rosario, y eso es todo lo que ustedes conocen. Pero yo les diría a los médicos generalistas, nosotros tenemos que hacer un trabajo que no se hace de manera individual, sino colectiva. Nosotros tenemos que descorrer el velo que la ideología defensiva del oficio, ese mecanismo defensivo de negación, de construcción colectiva, que hace que no visibilicemos las condiciones y los riesgos y las exigencias en las que trabajamos y generemos otras cosas, un modo particular de trabajar. Entonces, para poder avanzar en el descubrimiento total de las relaciones de las condiciones de medio ambiente de trabajo, hay que hacer eso. No quiero utilizar las palabras de alguien que nos produce un gran malestar pronunciarlo, pero él también dijo, estas se las debo, estos se los debo. ¿Cuáles son las características principales del riesgo de trabajo? Y acá sí voy a ir redondeando. Hay un ocultamiento jurídico epidemiológico de la enfermedad profesional. Simultáneamente se produce una disminución de los accidentes en los establecimientos, pero hay un aumento de los días de baja como consecuencia del aumento de la gravedad de los accidentes y la demora en los diagnósticos y la atención de la enfermedad de los trabajadores, ya sea por accidente de trabajo, porque como van a ver, la enfermedad profesional en la Argentina está oculta. Hay un aumento de los accidentes mortales y el 85% de los trabajadores con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, no superan el 10% de incapacidad. Y esto, el ocultamiento de la enfermedad profesional, la no asistencia y este vergonzoso 10% de incapacidad que se le reconoce a los trabajadores como incapacidad al 85%. O sea, se les niega el tratamiento, se les niega o se les propone una indemnización ridícula. Se desconoce la enfermedad profesional y los accidentes son cada vez más graves. Y después no quieren que hagan juicio. ¿Qué quieren que hagan? Que la gente se resigne. Afortunadamente, la clase obrera argentina ni colectivamente ni individualmente se resigna y sigue peleando, y nosotros seguimos peleando junto a ella. Cuando nosotros hablamos, han sacado otra cosa vergonzosa. O sea, no solo reformaron la ley. Fíjense, la resolución 886 del 2017 es un protocolo para señalarle a los médicos de las comisiones médicas cómo tienen que rechazar las enfermedades y los reclamos de los trabajadores. Y por si eso fuera poco, sacan la resolución 9 del 2018, procedimiento para el rechazo de la enfermedad profesional. Una vergüenza de solo enunciarlo. Y hace más fácil la defensa en la tribuna, pero hace más difícil la defensa en la cancha.
hay que seguir trabajando y peleando desde visitante. A veces ganamos, el ciclo de casi todos los clásicos lo venimos ganando de visitante. Ahí tienen la demostración del ocultamiento jurídico epidemiológico de la enfermedad profesional. La línea de arriba, la cantidad de trabajadores asegurados en el sistema desde 1996 hasta ahora. Ascendente, 9 millones de trabajadores asegurados, casi 10. Siempre, fíjese, la línea de abajo va de 1,20 a 1,21 este año, el año pasado. El pico más alto, 3,04. ¿O casualidad? Si este es el índice de enfermedades profesionales, tenemos la población trabajadora más sana del mundo, porque no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Alemania, no lo tiene ningún país capitalista desarrollado, y no lo tiene Cuba, que sería el único país socialista que quedaría, no lo tiene China. Y esto es para ustedes, ya termino, esto es para ustedes, para los médicos generalistas. ¿Por qué? Lo que ven en azul, el 63% de las enfermedades laborales se diagnostican, se tratan fuera del sistema de riesgos del trabajo. ¿Quiénes la ven? En el hospital público, en la obra social y en los centros de atención primaria de la salud. No llegan al sistema de riesgo del trabajo. Y entonces ahí hay una doble función que tiene el médico generalista: reconocer, acompañar, identificar e identificarse con ese médico del trabajo, con ese trabajador, para poder cumplir su misión y sentirse un compañero, porque si no, no hay solución. Esto también es para ustedes. Todas las dimensiones del cuestionario ISTAS, de la encuesta de la Superintendencia del Riesgo, el cuestionario ISTAS es el cuestionario de riesgos psicosociales. Todas las dimensiones del cuestionario ISTAS 21 en el sector público, que es lo de acá abajo, que está en celeste, ¿sí? Superan el 45%, es decir, que casi la mitad de los trabajadores están expuestos a riesgos psicosociales. Ahí tienen ustedes el conjunto de riesgos que identifican el sector público. El perfil patológico, entonces, debemos descubrir las características nuevas y cómo esto impacta. Esto también léanlo en la revista, está también en elaboración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el pensamiento, pienso yo? Tenemos que hacer desde la contrahegemonía, reconstruir colectivamente la totalidad del proceso de producción y trabajo del trabajador de la salud, recuperar y reapropiarse del control y la dirección del proceso y del contenido del trabajo, potenciar los procesos saludables presentes pero dominados por los deteriorantes, que es comenzar a liberarse de la explotación en la sociedad del capitalismo cognitivo neoliberal y construir salud como derecho. La condición es la participación activa de los actores sociales involucrados en esto. Si producir salud es trabajar con la comunidad y empoderarla, producir salud en el trabajo no puede ser otra cosa. Y esto entonces es posible de realizar porque es posible no dejar nuestras convicciones en las puertas de donde nos emplean y actuar con coherencia ética e ideológica, haciendo lo que la ciencia y la salud indican como correcto, y entonces estaremos de esta manera aportando una sociedad más justa y encontraremos ahí sentido a nuestra profesión y un motivo de realización personal y colectivo. Bueno, muchas gracias, y tengo una más ahí escondida, pero esas se las debo, por si no hacen una pregunta hablaré de eso. Chao.
No, la verdad que hay un montón de cosas que me parecen provocadoras, interesantes, de lo que dijeron los dos compañeros. Pero bueno, en el caso del compañero que habló al inicio, me parece que hay un montón de cosas para pensar vinculadas con toda la cuestión del trabajo de cuidados o del care, como se denomina en muchos casos, que involucra obviamente a todos los que somos trabajadores de la salud, no solo en el sistema, sino en general, y que nosotros, no sé en qué medida estamos avanzando en pensar eso, y que supone además una ética y una política. Me parece que es una tarea pendiente que tenemos que darnos, eso por un lado. Y un poco agarrando quizás lo último que comentabas vos, Jorge, del 63% que está atendido de los trabajadores con enfermedades o accidentes vinculados con el trabajo, que está atendido fuera de lo que se llama el sistema de riesgos del trabajo. Digo, primero marcar que más del 50% de los y las trabajadoras no tienen ni siquiera ningún tipo de formalidad que les permita ser ascendidos por el sistema de riesgos del trabajo, ¿no? En la Argentina estamos más o menos así, y que es bastante bajo dentro de otros países de América Latina. Por ejemplo, Honduras, que tiene el 90% de la población trabajadora en la informalidad. O sea, digo esto para que nos ubiquemos. Pero igualmente me parece que es muy... Para mí es como importante pensar que aunque sean atendidos ese 63%, digamos, digamos, por el sistema, médicos, generalistas, enfermeros, psicólogos, en fin, de todo, siguen siendo cuestiones invisibilizadas que luego no circulan como tales. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros mismos como profesionales y como trabajadores de la salud no las pensamos como cuestiones vinculadas a los procesos de trabajo. ¿Y por qué? Porque tampoco hay formación de nosotros como profesionales de la salud en relación a estas cuestiones y el trabajo. Salvo en Rosario, por supuesto, ¿no? Pero en el resto no hay. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que tenemos que darnos una tarea de formación que es importante en todos los niveles, en el nivel de licenciaturas, en el nivel técnico y en el nivel de posgrados, sobre la problemática de la salud y el trabajo, que en la Argentina realmente es muy escasa. Es una tarea técnico-política, ¿no? La verdad que sin eso no veo la manera de que avancemos. Me parece que es algo que tenemos que pensar. Esto, así tipo Lelutier fuera de programa, dos cosas, ¿no? Porque yo como hombre obediente que he llegado a esta altura, quiero obedecer a la consigna que me dio Juan. Entonces, dos cosas de la cuestión metodológica. Si queremos hacer un estudio de salud y trabajo de los trabajadores de la salud, lo primero que hay que hacer es correr del centro del análisis al paciente y la institución y colocarnos en el centro del análisis nosotros como trabajadores. Y ubicar correctamente al paciente y a la institución en qué de los 4 elementos básicos del proceso de trabajo están ubicadas. Esta lámina, que llevaría una clase entera, desarrollada por Óscar Betancourt y hecho como Sayeri de Charlie, nosotros durante muchos años, dice que el proceso de trabajo, entre el proceso de trabajo y el proceso de salud-enfermedad, los mediadores generales, particulares y singulares son los procesos peligrosos, las exigencias y los procesos positivos. Es decir, que lo que la medicina del trabajo llama riesgos y exigencias laborales, nosotros los hemos resignificado en lo que son procesos deteriorantes o procesos peligrosos, los riesgos y las cargas laborales, pero actúan como intermediarios y constituyen las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Para poder entender en relación a la salud el proceso de trabajo, es necesario descomponerlo en 4 elementos básicos: el objeto de trabajo, los medios, la actividad,
la organización y dentro de la organización las relaciones laborales y el producto. Y en el proceso de salud-enfermedad, nosotros que trabajamos desde el marco de la medicina social, de la epidemiología crítica, toda la atención puesta en las manifestaciones tempranas, alteraciones de la salud. Porque si hablamos de proceso, no hablamos de enfermedad final, hablamos de las manifestaciones tempranas. Hablamos del sufrimiento, hablamos del malestar, hablamos de los dolores, hablamos de todo lo que pasa desapercibido. Esto es lo que quería aportar. Si van a estudiar su propia salud y quieren hacer un estudio de salud del trabajo, corran al paciente y a la institución en algún lugar que ocupa en la descomposición del proceso de trabajo. Y ustedes en el centro, porque van a recuperar de esta manera el control del proceso de trabajo. Saquémosle a la industria farmacéutica del medicamento y a la industria del seguro el poder y la dirección del proceso de trabajo para si queremos ser saludables y producir salud. Sí, ahí ya me se enseña de todos lados y vamos terminando, pero no, yo quería agregar un poco, agradezco la participación en la mesa, creo que nos llevamos muchas cosas para seguir trabajando. Es una temática que espero que podamos seguir profundizando en cada encuentro, tanto a nivel de las asociaciones provinciales como en los próximos congresos. Pero para agregar, yo quisiera hacer dos reflexiones en dos puntos. Primero, en el campo de asumirnos como trabajadores, es algo que todavía en el campo de la salud nos cuesta. El ejercicio liberal de las profesiones todo el tiempo asemella, nos cuesta constituirnos como colectivos. En muchos distritos, tanto provinciales como municipales, hay una fragmentación o plurirepresentación gremial. Eso también pierde potencia en las luchas. Las luchas se vuelven muy fragmentadas por distintos colectivos o por algunas cuestiones puntuales y nos cuesta construir un movimiento general y también nos cuesta sumarnos a los movimientos más colectivos de la sociedad en general. Así que eso es un desafío que tenemos como colectivo de trabajadores, empezar a tender redes y a construir una base más amplia y no solo una base por disciplina o una base por problemática en particular. Yo creo que eso es algo que me lleva un poco hoy de reflexión. Y por otro lado, a la hora de pensar nuestro trabajo y reflexionar sobre nuestras prácticas, creo que todavía tenemos mucho que aprender en relación a lo que tiene que ver con las enfermedades asociadas al trabajo. Digo, para mí, en mi práctica como médico general en un centro de salud, la aparición de la ley de empleadas de casas domésticas o particulares, la verdad que fue un cambio. Digo, porque muchas mujeres que nunca era reconocido como jerarquía de trabajo, siempre era precarizada su función, comenzaron a tener cobertura, comenzaron a tener días por enfermedad, día por enfermedad de sus hijos, vacaciones pagas. Digo, creo que eso es un ejemplo trazador de cómo, a mí me tocó verlo con las mujeres que yo atendía en los centros, cómo otro marco legal va cambiando su vida en líneas generales y deja de ser una explotación, porque a la que eran sometidos es a tener que ir a trabajar con dolor, a tener que ir a trabajar con sus hijos enfermos, a no tener vacaciones pagas. Digo, me parece que tenemos mucho todavía por reflexionar en relación a las comunidades en las que atendemos, en donde muchas veces la gente que acude a los efectores públicos es gente que está con trabajo precarizado y sin muchos derechos garantizados. Y cómo nosotros no solo nos compete la asistencia, sino también cómo empoderar a esa gente para poder que se pueda apropiar de la lucha de sus derechos. Eso quería agregar.